¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. A través de un comunicado de prensa que se hizo llegar a los medios de comunicación que estaban en las afueras del INCAE, se dio a conocer hasta dónde se ha llegado en la instauración del diálogo nacional. El comunicado que ha sido emitido por las partes dice lo siguiente: el día de hoy, viernes 1 de marzo del 2019, se celebró la tercera sesión de la negociación en el campus del INCAE. Se continúa avanzando en la aprobación de la hoja de ruta de la negociación. Esta hoja de ruta contiene las reglas o normativas que regirán la negociación. De la elaboración de reglas claras y definidas de antemano dependerá en gran medida el buen funcionamiento y los resultados de la negociación. Esta hoja de ruta también refleja el nivel de compromiso de las partes con este proceso. Entre otros temas, nos hemos puesto de acuerdo en cómo se tomarán las decisiones, horario de reuniones, política de comunicación y divulgación, la naturaleza de los acuerdos a ser alcanzados y aspectos de logística. Las partes acuerdan seguir reuniéndose de lunes a viernes con el propósito que la negociación culmine en el menor tiempo posible, y finalizan diciendo que en ocasión del Día Nacional del Periodista, las partes saludan a los hombres y mujeres de prensa, tanto nacional como internacional, acreditados en el país. Así finaliza el comunicado que dieran a conocer en el tercer día de instalación del diálogo nacional. Días anteriores se especuló a través de las redes sociales que las trabas que impiden el avance más rápido de estas negociaciones giran alrededor de la invitación a organismos internacionales a formar parte como garantes de este diálogo nacional. Será hasta el próximo lunes, cuando continúe la mesa del diálogo, que se pueda conocer si habrá o no acuerdos alrededor de este tema. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Gracias, Michelle, y efectivamente vamos a estar conversando de todo lo que se ha analizado, esa hoja de ruta que le han llamado a ese documento donde se van a plasmar cada uno de los puntos a abordar. Se hablaba de 12 puntos, lo han dicho indirectamente, qué es lo que se ha ido tratando. Sin embargo, no hay un orden de importancia de todo lo que se va a abordar en esta reinstalación del diálogo ya realizada desde el pasado 27 de febrero. La sesión es de lunes a viernes. Ya el cardenal Leopoldo Brenes también había dicho que se había ausentado 2 días porque estaba indispuesto de salud, y le recomendó pues el Papa Francisco tomar unos días de descanso, relajarse ya para continuar de lleno en la presente semana. Ya estamos con un invitado el día de hoy, Michelle Polanco. Gracias, Odile, y se encuentra con nosotros el doctor Francisco Sacasa. Vamos a estar discutiendo con él todo lo que tiene que ver con el contexto bajo el cual se está realizando este primer encuentro o mesa de negociación para instalar el diálogo. Recordemos que la Alianza Cívica ha insistido en que estos primeros encuentros están enfocados en establecer cuál es la hoja de ruta. Doctor Francisco, ¿qué opinión le merece estos primeros 3 días de conformación de esta mesa de negociación alrededor de la formación del diálogo nacional? Bienvenido a Acción 10 de la Mañana, también es canciller de la República de Nicaragua, y mucho nos ha aportado también en todo lo relacionado al diálogo del año 2018, que prácticamente fracasó, dicen algunos expertos, o quedó en cero, y esta nueva reinstalación. Bienvenido. Muchísimas gracias, Odile. Bienvenido al canal 10, Michelle. Gracias. Mira, hubo un choque en la suburbana cuando yo venía para acá. Entonces llegué un poquito tarde, pero lo importante es que estaba sintonizando a las radios. Y más importante tal vez lo que pienso yo, lo que estaba escuchando yo de muchísima gente que estaban llamando a la radio, en particular a la Radio Corporación, un programa que hay deportivo allí. Y te puedo decir que 9 de cada 10 personas que llamó manifestó inquietudes o pesimismo en cuanto al diálogo. Los que tenían inquietudes, por ejemplo, decían que no era lo suficientemente representativo. Sí. Comentaron, por ejemplo, que no había una mujer en la mesa del diálogo. También otros comentaban que no entendían por qué solo habían representantes de la Iglesia Católica y no de la Iglesia Cristiana. Eso fue un tema que lo abordaron
en repetidas ocasiones diferentes personas en un programa en donde claramente hay un interés en cuestiones de religión, ¿verdad? Pero otros criticaban el hecho que habían pasado tanto tiempo hablando de la famosa hoja de ruta, que son las reglas del juego para el diálogo, ¿verdad? Mi impresión es la siguiente. Primero, este diálogo es importante para Nicaragua. Es la mejor solución que tenemos en este momento nosotros para salir de la profunda, serísima, gravísima crisis socioeconómica, humanitaria y política que el país está viviendo. Y eso es algo que resaltaron algunas personas que llamaron. Es muy importante que este diálogo sea efectivo y que exista la percepción en la población de que está funcionando el diálogo. En este sentido, quiero decirte algo a vos, Odile. Creo que el hecho de que no nos desayunamos nosotros de la ausencia del cardenal Brenes el jueves y el viernes hasta el domingo en la mañana, no fue la manera de manejar eso. Porque en el fondo no era porque estaba descansando, Odile, con el perdón tuyo. El problema de él y de la conferencia episcopal es que no se ha definido quiénes de la conferencia episcopal van a estar en el diálogo y en qué capacidad. Bueno, que consta que esas fueron las declaraciones del cardenal y en base a eso, pero usted que es experto en estos temas nos está aclarando ya. No, yo sé, pero es decir, uno tiene que leer entre líneas en esta cosa. Así es. Entonces, lo importante, creo yo, es ser bien transparente con esa cosa. No quiero decir con esto de que se debe de divulgar todo lo que se está hablando en el diálogo, porque ese fue quizá uno de los problemas que hubo en el diálogo anterior. Hay que ser discreto, pero no deben de caer en la trampa los que están en el diálogo, sobre todo los de la Alianza Cívica, de pretender ocultar una cosa tan importante como la ausencia del cardenal. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente en el INCAE y muchísimos miembros del grupo de la Alianza Cívica que tienen contacto con los medios y que filtran esta información. Entonces, mi recomendación para los que están en la Alianza Cívica es que sean más transparentes y manejen estos temas de una manera clara, para que después no vengan las críticas y las... ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Tanto sigilo que se está guardando alrededor de estos puntos que se están discutiendo, ha llovido una cantidad de críticas. Lo primero era el tema de la representatividad, el hecho de que no estuvieran el movimiento campesino representado dentro de la mesa, despertó muchas suspicacias, y este fin de semana han nombrado a 4 miembros del movimiento campesino para formar parte también del equipo de la Alianza Cívica. Sin embargo, ya tenemos otras reacciones negativas, es decir, ellos a su vez están manejando mal el tema de la comunicación para el resto de la población. Bueno, yo lo que creo es que necesita más transparencia. Creo que hay un problema de diseño serio, ¿verdad? Inicialmente se hablaban de 5 de cada lado, y creo que son 5 más o menos, más el nuncio apostólico, que están en esas reuniones, pero de repente estoy viendo que van llenándose más de asesores, de suplentes. Ahora, como acaba de decir, nombraron a alguien para el campesinado. Por lo menos allí le dieron reconocimiento a la importancia que jugó en esta sublevación Francisca Ramírez y el campesinado nicaragüense, ¿verdad? Y sabemos que entre los encarcelados, los prisioneros de conciencia, como lo llamo yo, hay importantes elementos del campesinado que están allí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la paciencia del pueblo es limitada para esta cosa, y lo importante es que haya credibilidad en el diálogo, y eso requiere de una cierta transparencia. Segundo, tenemos que ver rápidamente la entrada en temas de fondo y no de hoja de ruta, ¿verdad? Si esta cuestión se hace chicle, como mucha gente cree, ¿verdad?, debatiendo por semanas la ruta de hoja, o de la hoja de ruta, perdón, entonces aquí vamos a terminar desilusionando a los nicaragüenses y van a empezar la crítica fuerte. Doctor, ¿cree que el presidente Ortega ha estado apostando a eso, a darle largas al tema de, precisamente se decía que era el cuello de botella en el que se encuentra ahorita, es el tema de los garantes, es decir, de la invitación a los organismos internacionales? Yo creo que Daniel Ortega
y no solo yo, sino que mucha gente creemos que él lo que quiere es ganar tiempo con esto, ¿verdad? Leí esta mañana unas declaraciones de un diplomático venezolano que fue el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde él dice que Daniel Ortega no tiene interés realmente en negociar y que este diálogo va a ser un fracaso. Pero esta es una persona que está fuera de nuestro país y que lo que está tratando de hacer es comentar basado en la experiencia venezolana de un diálogo largo que nunca funcionó, ¿verdad? Pero yo creo que Daniel indiscutiblemente lo que anda buscando es ganar tiempo. Y entre más largo se hace este diálogo, entre más tiempo hablan de hoja de ruta, pues más desencanto va a haber de la población. Doctor, en varias ocasiones, antes de reinstalarse esta mesa ya habían diferentes percepciones, no tan positivas en lo que sería, ¿verdad?, lo abordarse en este diálogo. Ya está reinstalado y ya salieron, ¿verdad?, esas opiniones y esa percepción del pueblo, de los diferentes sectores. Pero ¿qué tan viable es usted, con la experiencia que tiene, de que primero que se hayan dicho todos los puntos a discutir, que se hayan orientado y organizado en ese sentido? Segundo, el acceso a la información de lo que se va abordando allí. Y tercero, ¿qué tan viable es esperar con 3 días apenas de diálogo que ya se conozca algo positivo que se haya aprobado, o qué es lo más idóneo en ese sentido? Y en cuanto a la participación de los sectores en ese diálogo. Bueno, yo creo que tiene que haber divulgación lo antes posible de, por ejemplo, la participación de la conferencia episcopal, quiénes van a estar y cuál va a ser el papel de ellos, porque este es una parte muy importante del diálogo, así como el papel que podrían jugar otros actores, ya sean como garantes o mediadores, ¿verdad? En este momento tengo la impresión que el nuncio apostólico, Monseñor Sommertag, está jugando un papel importante de facilitador, pero hay mucha gente que quieren garantes o que quieren testigos, o no tanto testigos, garantes, mediadores, ¿verdad? Y para eso se han hablado, por ejemplo, del SICA, se ha hablado de la ONU, se ha hablado de la OEA. Entonces, sobre estas cosas tienen que haber definición rápidamente. Y yo no estoy criticando el hecho de que no haya humo blanco en cuanto a la hoja de ruta, a la hoja de ruta, pero sí, tiene que llegar el momento en que el pueblo va a decir, bueno, ¿y cuándo van a abordar el tema de los encarcelados? ¿Cuándo se va a abordar el tema de las elecciones? La fecha de las elecciones, porque en los comunicados que hemos visto hasta la fecha se ha hablado de la importancia de elecciones democráticas, confiables, pero no se ha hablado de elecciones anticipadas. Y recordemos que antes parte del mantra en esta cosa era anticipar las elecciones, y sobre esto lo que estamos viendo pues es que no ha habido realmente a lo mejor los elementos para dar información sobre esto. Doctor, hay analistas políticos que aseguran que al presidente Daniel Ortega lo ha sentado, como efectivamente lo hemos podido comprobar, las presiones internacionales que ha sufrido el gobierno, como es la ley del NICA Act, y también las sanciones que se les ha hecho a personas cercanas al presidente Daniel Ortega, así como también estas amenazas, podríamos decirle, de la Unión Europea de sanciones severas. En el contexto internacional, ¿cómo puede influir para que la delegación del gobierno suavice y acepte la presencia de los organismos internacionales? ¿Qué es lo que se sospecha es lo que está trabando la resolución de esta hoja de ruta? Mira, yo creo que has tocado un tema muy importante, que es la dimensión internacional de todo esto. Para mí, es un hecho que la fuerza que está impulsando este diálogo se llama los Estados Unidos de América. Ellos han estado en conversación pues con miembros de nuestro sector privado nicaragüense, y el sector privado pues se reunió con Daniel Ortega y Rosario hace tal vez casi un mes, ¿verdad? Y el fruto de esa reunión es la convocación del diálogo, ¿verdad? Pero no debemos de equivocarnos de esto. Detrás de todo esto está los Estados Unidos de América, la presión de los Estados Unidos, la visita en Nicaragua ya de 3 altos funcionarios norteamericanos. El más reciente fue el embajador McKinley, que es un asesor del propio secretario de Estado,
Y para que te des cuenta de la presión interna en los Estados Unidos para que se resuelva el problema de Nicaragua y de Venezuela, todo esto tiene que ver con las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de los 4 estados que más votos tienen en las elecciones, 3 de ellos ya se saben por quién van a votar. Nueva York y California van a votar por el candidato o la candidata demócrata, y Texas va a votar por el candidato republicano. El único de esos 4 que está en juego es la Florida. ¿Y dónde están? ¿Y cuál es la importancia de la Florida para nosotros? Las comunidades venezolanas, cubanas y nicaragüenses en el sur de la Florida. Porque sin un voto abrumadoramente a favor del candidato republicano, en este caso probablemente el señor Trump, no gana las elecciones. Él no puede ganar las elecciones si no gana la Florida. El ganar la Florida no asegura su victoria, pero el perder la Florida probablemente le pone el sello final a su derrota. Entonces él necesita quedar bien con las comunidades de la diáspora venezolana, cubana y nicaragüense. Por eso es que ayer el señor John Bolton, que es el secretario o el asesor de seguridad nacional de él, estuvo en todos los canales de televisión norteamericana hablando de la troika, de la tiranía en Latinoamérica, y habló de Venezuela, principalmente de Venezuela, pero mencionó a Cuba y mencionó a Nicaragua. Y entonces él dijo que el objetivo del señor Trump era restablecer un hemisferio totalmente democrático. Allí incluyó a Cuba, por cierto, porque la verdad es que ellos están queriendo congraciarse con la comunidad cubana también, pero en el fondo la presión está puesta en Venezuela en primer orden y en Nicaragua en segundo. Venezuela también es otro país que estaría ejerciendo de alguna manera presión a este gobierno, considerando la crisis en la que se encuentra actualmente. Se habla que hoy precisamente llega el presidente designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a Venezuela, territorio venezolano. ¿Esto también ejerce presión al gobierno nicaragüense? Indirectamente, porque la manera en que el gobierno de Maduro reaccione a la entrada de Guaidó a Venezuela va a tener un impacto en la reacción internacional en cuanto a Venezuela concierne. Mira, yo siempre digo que Nicaragua y Venezuela son como gemelos siameses, ¿verdad? Lo que le pasa a uno tiene una importancia muy grande en el otro, políticamente, porque ya financieramente nosotros no recibimos plata de Venezuela, ¿verdad? En una época estuvimos recibiendo $500 millones y más al año, ¿verdad? En este momento Venezuela no está en condiciones de darle nada a nadie, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si el gobierno de Maduro, por ejemplo, fuera a caer, que no se puede excluir esa posibilidad, ¿verdad? Aunque alguna gente creían que el 23 era el día D para los venezolanos y que ese día iba a resolverse una vez y no ocurrió, ¿verdad? Pero lo que yo noté ahora que estuve en Washington es que cada vez más estoy escuchando los tambores de guerra en Washington de grupos republicanos, personas que dicen que hay que instalar al gobierno de Guaidó como gobierno de transición en Venezuela para que ese país vuelva al sendero de la democracia. No te quiero decir con eso que va a haber una inversión norteamericana en Venezuela, pero los tambores de guerra están cada vez más ruidosos, digamos, en Washington. Y obviamente si fuera a perder el apoyo de Venezuela, por lo menos el apoyo simbólico de Venezuela y de Maduro en particular, Daniel Ortega estaría ya aislado, ¿verdad? Incluso dentro del organismo de Estados Americanos, al asumir Guaidó la presidencia, perdería uno de los votos para que se dé un paso más a la aplicación de la Carta Democrática. De hecho ya la silla venezolana está siendo ocupada por una persona que representa a Guaidó y no a Maduro, ¿verdad? Entonces, todo este es un rompecabezas muy complejo, muy complejo. Nicaragua no está al centro del huracán, no está en el ojo del huracán porque ese es Venezuela. Tenemos que estar claros que la mayor parte del oxígeno norteamericano en cuanto a temas latinoamericanos está puesto, él lo está absorbiendo Venezuela.
pero Nicaragua va a ser afectado y está siendo afectado, y esa es una de las razones por la cual yo creo que Daniel Ortega accedió a sentarse a negociar. Y hablando de ese acceso, decía acá el doctor Edgar Parrales, también otro especialista, explicaba de que no se trató de un acceso, sino que fue, a percepción de él, fue una imposición. Yo quiero hacer el diálogo este día porque dio fecha, aunque no, ¿verdad?, el lugar ni hora, pero este día. Entonces sería también un voto de confianza que se le podría haber dado al gobierno, uno. Y dos, ¿qué percepción se podría haber tenido o qué se puede esperar con la liberación de los 100 presos políticos de nuestro país antes de la reinstalación de ese diálogo? Ahora, como ya está reinstalada la mesa y los puntos a discutir, ¿qué se puede esperar más? Bueno, yo quisiera que estuviera realmente listo para empezar a discutir ese tema de sustancia. Yo creo que la liberación, la puesta en libertad de 100, aproximadamente 100 nicaragüenses, y entiendo que otros más han sido soltados recientemente, es una cosa positiva. Yo creo que es un intento por parte del gobierno de decir, mira, todos están cuestionando nuestra buena fe, aquí están muestras de buena fe nuestra, ¿verdad? Ahora, noté en unas declaraciones que dio, creo que fue Juan Sebastián Chamorro este fin de semana, que él dijo, o tal vez fue Chepe Palé, que ellos no habían pedido nada, que esta fue una acción unilateral del gobierno. Eso no le resta, más bien le suma al actuar del gobierno, porque ellos saben que lo que está en tela de duda en la mente de la vasta mayoría de los nicaragüenses es la buena fe del gobierno. Y al al darle libertad a esos 100 nicaragüenses, yo creo que está manifestando una voluntad de querer criar esa buena fe. Pero la prueba de fondo, la prueba del ácido, finalmente va a ser cuándo y cómo reaccionará el gobierno a las discusiones de temas de fondo. La justicia, por ejemplo, para la familia de aquellos que han desaparecido y muerto, ¿verdad? La puesta en libertad de todos los prisioneros de... Puesta en libertad, porque ahorita la condición que tienen es casa por cárcel. Pero esos son para siempre, pero hay 500 o 600 más que están en las cárceles todavía, incluyendo lo más importante, pues Mairena, Pineda Ubao, toda esa gente está allí, Miguel Mora, todo eso están allí, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos... Edwin Carcache, el mismo. Todísimo. Hay muchísima gente conocidísima, ¿verdad?, que está en la cárcel. No sabemos ni cuántos son. Y el gobierno sigue manejando discursos que eran terroristas y golpistas, discursos que francamente, hablando de transparencia, no le está ganando puntos a Daniel Ortega, porque todos los nicaragüenses sabemos que la represión fue del Estado nicaragüense. A través de los parapoliciales y de la policía. Sé que lo ha dicho en varias ocasiones, pero ¿es viable en este momento que está la reinstalación de este diálogo, la llegada de alguna Comisión Internacional de Derechos Humanos, alguien que esté como observador, por lo menos? Bueno, yo creo que Daniel Ortega ha dicho categóricamente, ha ido excluyendo a diferentes actores, ¿verdad? Él ha dicho que él no quiere tener a la OEA como garante. Yo creo que la luna de miel que existió en su momento entre Daniel Ortega y Luis Almagro ya quedó destruida. Quizás podrá jugar algún papel la OEA en esto, pero yo siempre he pensado, por ejemplo, que el SICA o el gobierno mexicano podrían ser más potables para Daniel. El gobierno mexicano se puso a la orden también en la disposición. Entonces, y además en su momento Daniel Ortega le dio instrucciones a su canciller, o alguien le dio instrucciones al canciller que él fuera por cada colindre a México, ¿verdad?, a reunirse con las autoridades mexicanas. Después vino esta aceleración de todo el diálogo, y como que ese tema pasó a segundo plano, pero México es otro país que podría jugar un papel importante. Yo creo que este es un momento decisivo, pero hay que tener un poco de paciencia. Roma no se hizo un día y pareciera pues que va a tomar un poco más de tiempo para que este diálogo pase de negociaciones preliminares sobre reglas del juego y empiece a entrar los temas que más le interesan. ¿Se debe creer en este diálogo? Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Él es el único instrumento que tenemos nosotros para poder salir de esta situación en que nos encontramos. Así es. Y es la única manera en que podemos salir de esto. ¿Pero al presidente le conviene estar dando tantas largas al asunto, a la hoja de ruta?
¿quién es el que va a salir perdiendo de todo esto, de tanto tiempo de espera? Porque bien lo decía usted, la paciencia del pueblo es bastante corta. Y juzgando por, como te digo, los indicadores, como lo que está en las redes sociales y en las llamadas a las estaciones de radio, te das cuenta pues que hay muchísima gente que no cree en el diálogo, ¿verdad? Por diversas razones, y ya se las comenté a ustedes, pero para mí este es el único juego, ¿verdad? Ahora, es un juego de póker para Daniel Ortega, porque él tiene muchísimas fichas, tiene el poder, ¿verdad? Pero también tiene muchos pasivos él. Y entonces, en la medida que él vaya haciendo largo este asunto, él va perdiendo puntos internacionalmente. Y todos sabemos que están sentados en la mesa del diálogo por la presión internacional. Yo lo que no tengo claro, muchachos, es cuán importante para Daniel es la situación económica. Yo sé que él lo que preferiría es que pasáramos hasta el 4, 5, 6, 7 meses o más hablando de cómo sanear la situación económica, pero no comprende él, o tal vez no quiere dar su brazo a torcer en cuanto a temas políticos, que son lo que tiene la gente en la mente. De lo que llamaban en las estaciones de radio, nadie habló de la situación económica. Todos están hablando de la importancia de elecciones democráticas anticipadas, liberación de los prisioneros políticos. Permiso de movilización. Exactamente, ellos quieren las libertades constitucionales que tenemos todos los nicaragüenses y que se han obviado desde febrero, por lo menos desde febrero del año pasado. O sea que hay un ambiente de mucho escepticismo y aquí tanto la oposición como el gobierno tienen que convencer a los nicaragüenses de que este diálogo es serio, que es responsable, que hay buena fe y que amerita el respaldo de los nicaragüenses. Ahora, esas filtraciones que se dieron a raíz del jueves, de que la mesa de la Alianza Cívica, los miembros de la Alianza Cívica se iban a levantar por no llegar al acuerdo de 3 puntos en los cuales siguen discutiendo todavía el día de hoy, van a continuar, es razonable, pues se podría ver la posibilidad de que la alianza se levante. Es aconsejable que la alianza se levante si no se llega a un consenso alrededor de estos puntos que hacen falta discutir. Como acción de último recurso es un arma perfectamente legítima. Es decir, si la percepción existe de que los que realmente quieren el diálogo son la oposición y que el gobierno lo que está haciendo con el diálogo de hacerlo chicle y todo, va a perder toda credibilidad con la gente. Y finalmente los miembros de la Alianza Cívica saben que ellos tienen un cierto capital invertido en pero este capital se puede ir disminuyendo y hasta desapareciendo en la medida que no hay frutos palpables pues en esto, ¿verdad? No podemos estar conformes si para el fin de semana entrante, por ejemplo, este fin de semana, lo único que se ha acordado es la hoja de ruta, ¿verdad? Sí. Porque ya, ¿qué habrá ganado Daniel? 2 semanas más. 2 semanas más. Cuando hablamos de ganar ese tiempo, de alargar y esto, es para que él concluya su presidencia hasta el 2021, ¿o cuál sería el objetivo? Él tiene sus objetivos clarísimos. Él dice que él quiere quedarse para el remanente de su periodo constitucional, que para él es a comienzo de enero del año 2022, ¿verdad? Ese es el objetivo de él. ¿Cuál debería ser el objetivo de la oposición? Primero, justicia. Segundo, elecciones. Tercero, liberación instantánea de los prisioneros, ¿verdad? Sí. Y montar un sistema democrático creíble. Mira, los norteamericanos hablaron, entiendo yo, de una fecha límite para resolver todo esto del 30 de marzo. Al ritmo que vamos, no vamos a lograr eso, ¿verdad? Sí. Entonces se tiene que acelerar este ritmo de trabajo. Tiene que haber resultados. Pero hay otras cosas que son bien importantes que nos va a llegar a nosotros, o que nos va a llevar a nosotros a punto de inflexión. Por ejemplo, los nombramientos del Consejo Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia van a vencerse, muchos de ellos, la vasta mayoría de ellos en abril. Okay. Entonces, si vamos a hablar de elecciones que podrían ser creíbles en el futuro, y habría que aprovechar eso a más tardar, ¿verdad?, para reconstituir totalmente el Consejo Supremo Electoral, no solo a nivel de los magistrados,
sino que a nivel de toda su estructura, porque los marrulleros están en todo el Consejo Supremo Electoral y en eso se necesita tener de instancias, del respaldo de instancias internacionales con harta experiencia en cuestiones de electorales, y ahí, por ejemplo, la OEA podría ser. Doctor, usted decía que el presidente tiene las mayores fichas, que tiene el poder sobre todo. Si llega un punto en el diálogo en que hay que tener fuertes decisiones, mediaciones, negociaciones, quién ceda, quién dé, quién exija, quién no, ¿qué tendría que dar la oposición? ¿Quién tiene que dar más? ¿Quién tiene que torcer el brazo más, por decirlo así? ¿La oposición a la hora de negociar o el gobierno? ¿Qué podrían ofrecer? Yo diría que ambos lados tienen que ceder en esto. Sí. Yo no creo que aquí puede haber alguien que gana todo. Un gran problema, Odilí, un gran problema en el diálogo anterior. Y es que en lugar de negociar, de dialogar, llegó la Alianza Cívica o alguno de los voceros de la Alianza Cívica con como condición un rendimiento incondicional de Daniel Ortega. Nunca olvidaré que dijo Lester Alemán, en un momento de euforia que es perfectamente comprensible, que este era un momento no de hablar de cuestiones pequeñas, sino de la rendición de Daniel Ortega, sí. ¿verdad? Eso me recuerda a lo que dijo Franklin Roosevelt en 1942, cuando dijo que lo único que iba a ser aceptable para los Estados Unidos es la rendición incondicional de Hitler y de Tojo en el Japón. Entonces, desgraciadamente, nuestra Alianza Cívica en ese momento no tenía el quantum de poder necesario para adaptar a esa posición. Así como Daniel en este momento no puede sujetar a la oposición tampoco, aceptar incondicionalmente su rendición. Sí. Aquí tienen que ceder ambos lados. Okay. Y yo creo que es importante que sepan ceder y que haya la buena fe de llevarnos un puerto seguro. ¿Y en qué consiste esto? En el último análisis, la redemocratización de Nicaragua. Las elecciones cívicas, las elecciones nuestras, tienen que ser transparentes, tienen que ser como las salvadoreñas, que para la noche de la primera vuelta ya se sabía quién había ganado. ¿Por qué es que todos los otros países latinoamericanos, Colombia, que tiene un número enorme de votantes, la noche de la elección ya se sabía quién había ganado, que Duque había ganado? Entonces, nosotros lo único que queremos es ese tipo de democracia en nuestro país. Es importantísimo para nosotros. ¿Cómo no? Excelente por esas observaciones, apreciaciones. Vamos a seguir contando, ¿verdad?, con su presencia, sí, y con sus explicaciones de todo lo que es esta nueva o la reinstalación del diálogo nacional en nuestro país ya en este año 2019, esperando, ¿verdad?, una pronta resolución a esa crisis, pero a su vez, paulatinamente, esa recuperación de la economía, que está bastante eso es importantísimo, caído, ¿verdad, doctor? Porque eso es otra cosa que debería preocuparnos a nosotros. Yo sé que a la mayoría del pueblo nicaragüense es importantísimo, pero para Daniel no es una cuestión de vida o muerte, porque él está bien. Okay. Él está bien económicamente, les aseguro.